Un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Vamos a estar hablando sobre el Halloween, una fecha que está próxima a acercarse y que cada año siempre se está dando esta información y no me cansaré de hacerlo porque es necesario que tengamos un conocimiento. Aún la palabra de Dios nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mucha gente sabe lo que significa el Halloween, pero piensan que esto es un juego y nada más. Pero déjeme decirle que Satanás no está jugando, él va muy en serio. Y a través de estas fiestas es cuando muchos quedan atrapados en el mundo espiritual, aún desconociendo el significado tan grande que tiene estas fiestas en el mundo espiritual. Por tanto, comenzaré hablando del origen. El Halloween tiene dos raíces, la céltica y la romana. ¿En qué consiste la raíz céltica? Tiene que ver con los druidas. Esto no es una historia de hadas, esto no es un cuento de hadas, esta es una realidad. Los druidas eran sacerdotes, sacerdotes célticas de Irlanda, Gales, Escocia y norte de Francia. Ellos celebraban la festividad llamada Samhain o Samhain. Era un rito que ellos practicaban entre finales de octubre y principios de noviembre. Al final de la temporada de las cosechas y el comienzo del invierno, ellos eligieron el 31 de octubre para su noche de año. Pero era una noche que ellos llamaban Año Nuevo. Y el día era considerado como el día de todo lo malo. O sea, ese es el día más satánico de cada año, en una realidad. Durante sus celebraciones se reunían alrededor de una fogata. Ofrecían allí animales muertos, ofrecían sus cultivos y hasta ellos mismos eran ofrecidos como sacrificio. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa demandando todo tipo de comidas, comidas extrañas para su propio beneficio, para su propio consumo. Cuenta la historia de que la persona que no entregaba esa ofrenda que eran las comidas, ellos lanzaban maldiciones de muerte. Y si la gente realmente se negaba a sus demandas, aparte de lanzar maldiciones demoníacas sobre dicho hogar, cuenta la historia que alguien de esa familia moría durante el trayecto del año. Los druidas eran satánicos hasta la médula de su adoración y prácticas paganas. Halloween es una fiesta pagana satánica, la cual América ha intervenido y ha venido copiando esta tradición desde muchos años atrás. En Irlanda, según la historia del Halloween,
Dice que en Irlanda se hicieron tallas de calabazas llamadas Jack O'Lantern. La leyenda era o se trataba de un hombre llamado Jack, donde había jugado bromas con el diablo y le molestaba, por lo cual el diablo cuenta que le dejó fuera del cielo y Jack, por lo tanto, tenía que vivir para siempre en la tierra llevando una linterna encendida, advirtiendo a la gente de no ofender al diablo. La lección para los niños pequeños era ofensa al diablo. Los dulces, según los druidas, llevaba consigo un gran nabo hueco al que le esculpían un rostro en la parte frontal. Esto era para representar el espíritu demoníaco en el cual dependían para obtener poder y conocimiento. Este espíritu es llamado un espíritu familiar. En cuanto a la calabaza, el nabo encendido con una vela que va por dentro de ese uso por los druidas, era como una linterna encendida en esa calabaza y la usaban para ir de casa en casa por las noches. Cuenta la historia de que ellos creían que dicho espíritu habitaba en los nabos y los ayudaría a llevar a cabo sus hechizos que habían proferido sobre los hogares y vida de aquellos que se rehusaban ante sus demandas. ¿De quién? De estos sacerdotes druidas. Cuando esta práctica vino a América del Norte, en el siglo XVII y XIX, los nabos no eran conocidos aún, pero sí tenían un vegetal nativo que era la calabaza. El nombre dado al espíritu que habitaba en el nabo era Jack, y al llegar a América cambió a primera instancia fue conocida como York, pero al llegar a América se cambió por el nombre de Jack, quien vive en la linterna según la tradición y la historia. Todo esto llegó hasta nosotros hoy en día por vía de los Estados Unidos. Ahora bien, hablando de Roma, los romanos dedicaban esta fiesta denominada Feralia al descanso, a la paz de los muertos, haciendo sacrificios y elevando diversas plegarias a los dioses paganos. También los romanos dedicaban una festividad a Pomona, la diosa de la cosecha y de los frutos, según la historia, cuyo símbolo era una manzana, y esta manzana era de morder. El motivo y el propósito era morder la manzana, donde se le llamaba como bobbing apples. Esta festividad fue bautizada, por así decirlo, y aceptada por la Iglesia Católica Romana.
Eso fue más o menos a principios del siglo 700 antes de Cristo. Su nombre fue cambiado por el Día de Todos los Santos dentro de la Iglesia Católica, que eso es el 1 de noviembre. Y la víspera de Halloween, la noche antes del Día de Santos, es el día 31 de octubre, llamada y titulada como Noche de Halloween. Esto es en cuanto a la historia. Ahora, el Halloween en la actualidad, es de decir que ahora podemos echar un vistazo a esa celebración del Halloween en nuestros días. Las tinieblas, la muerte, el miedo, las amenazas, la destrucción y el mal, lo decoran ¿con qué? Lo decoran con brujos, con palos de escobas, con murciélagos, lechuzas, fantasmas, esqueletos, muerte y monstruos. Esa es la decoración que la gente, y se ha vuelto, aparte de eso, se ha vuelto comercial, se ha vuelto familiar y social. La gente lo hace y cree que es una decoración bonita. Y déjenme decirles que muchos en la actualidad visten a sus hijos de seguridad como demonios, brujas, vampiros, monstruos, hombres lobos. Y no solamente los niños, sino que también ya los adultos utilizan todas estas clases de disfraces de las tinieblas como algo para honrar. Y salen en las calles y aún en las noches celebran con licor, con droga, con fornicación, adulterio, con sacrificios. Y en medio de esta oscuridad, creen que esto es para sencillamente crear la práctica de exigir dulces, porque mandan a los niños a las calles, a los negocios, a pedir dulces a personas adultas o a negocios bajo la amenaza de trucos o maldiciones. Aún entonan un cántico que tiene que ver con culto y honra a Satanás. En el Halloween habrá manzanas también. Está la adivinación. Están las casas encantadas, velas encendidas y los espíritus convocados. Habrá secciones de espiritismos y tabla ouija en nombre de la diversión y la emoción. Habrá sacrificios de perros, gatos, ratas, pollos, cabras e incluso también de seres humanos. ¿Quiénes hacen estos sacrificios? Los agentes del diablo. Y los agentes del diablo o de Satanás son los brujos, los hechiceros, los satanistas, los santeros, los agoreros, los espiritistas y adivinos. Estos son los servidores de Satanás, especialmente en esa noche. Y no podemos descartar que muchos niños desaparecen si sus madres se descuidan porque son sacrificados a Satanás. ¿Cómo esto debe entristecer al Señor? Y aún con tristeza en mi corazón puedo y debo dar este estudio porque no podemos de ocultar las maquinaciones de Satanás. No podemos dejar de hablar de la realidad con que Satanás está obrando de muchísimas formas.
El 31 de octubre es el día y la noche más satánica del año. Es el día de todo lo malo. O sea, es el día de los sacrificios, especialmente ese día y la noche es el tiempo de los sacrificios y honor y servicio a Satanás, donde millones de personas participan de estas fiestas oscuras, sin saber cuáles son sus verdaderos orígenes y motivaciones. Pero más alarmante aún es ver a personas que luego de saber sus orígenes, a pesar de escuchar estas informaciones, deciden tranquilamente participar como si nada pasara, como si nada ocurriera. Además, son muchos los lugares, muchos los hogares, muchas las familias que dicen ser cristianos y cómo decoran sus casas con estos elementos, con gatos, con escobas, con telarañas, con arañas, calabazas, ¿sí? Etcétera. Igual no se les da nada disfrazar a sus hijos para la celebración del día del Halloween, sin tener en cuenta los orígenes tan oscuros de conmemoraciones al maligno, sin entender que Cristo con su muerte, amigos, hermanos y ministros, y su resurrección, desarmó a Satanás, sin darse cuenta y aún conociendo que Cristo lo venció, lo derrotó, lo juzgó y lo condenó. Le quitó el arma de la autoridad y se la entregó a la iglesia. Pero la iglesia se la devuelve cuando hace participación de todas estas fiestas, maquinaciones del maligno. Además, no podemos dejar de decir que cuando usted y yo, de una u otra forma, diciendo ser cristianos, participamos de todas estas fiestas satánicas, del paganismo, estamos entregándole a Satanás la legalidad de la autoridad, el cual se vale de esa autoridad que Cristo le arrebató y que te la entregó a ti como iglesia, y se la vuelves a entregar, a ceder con estas prácticas, con estas participaciones. Es donde le estás cediendo a Satanás un poder para destruirte. No vas a ser edificado, es para tu propia destrucción que está sucediendo. Igual, amigos, hermanos y ministros, tú como creyente, como conocedor de la palabra, lo que estás haciendo es cederle un derecho legal. Y con esa misma arma, en la actualidad, se maneja ese día 31 de octubre, el día de Halloween, para el enemigo tomar derecho legal, que tú le entregas con estas participaciones. Eso es una realidad. La Biblia, ahí en segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 14, dice, y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. A Satanás no le conviene que lo descubran. Satanás se disfraza
Porque cuando se dice que se disfraza, es que está tapando su verdadera identidad, que es malo y perverso. Por eso algunas personas toman los argumentos que el mismo diablo les dice que no, que disfrazar a su niño o a su niña de palomita, de un angelito. No podemos ser ignorantes de las maquinaciones del diablo, aunque a él le conviene que tú lo ignores y que tú le creas, porque toma legalidad en tu hijo. Es donde el nombre de tu hijo está en la lista para Satanás hacer y deshacer en un futuro, porque a Satanás no le interesa perder muchos años esperando que esa persona que tú le entregas cuando lo disfrazas, es donde encontramos a muchas destrucciones de niños violados, niños secuestrados, niños que aparecen muertos, niños desaparecidos, pero no entienden que eso trae consecuencias de un tiempo pasado que lo entregaste. El solo hecho de tú disfrazarlo, ya Satanás toma cartas en el asunto y lo toma muy en serio. Porque tú cada año se lo ofreces. Se lo ofreces ya no en un sacrificio como anteriormente, y se lo ofreces y muchos niños han sido robados y sacrificados porque hace tiempo lo entregaste. Y tú dirás, no, eso es coincidencia, eso no pasó así. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú ignores eso. Que tú le des una justificación inválida, indebida a lo que le pasó a tu hijo o le pasará en un futuro. No es que te esté diciendo esto para que suceda, es que sucede, porque la realidad que no quieres ver con los ojos del espíritu, no quieres entender que es una verdad de las maquinaciones de Satanás, que se vale de muchas para valerse de lo que tú le entregas libremente, abiertamente, así sea bajo engaño, pero estás entregando. Porque a lo malo, dice la Biblia, que lo llaman bueno, y a lo bueno lo llaman malo. Y es la realidad de un 31 de octubre. De pronto tú ya has escuchado esto muchas veces, pero haces caso omiso a una verdad. Después terminas diciendo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mi hijo? Porque no has querido entender que el día 31 de octubre de cada año, aparte de ser el día y la noche más satánica, es el día donde hay más maldad, donde hay más muertes, donde hay sacrificios humanos y sacrificios de seres vivos, que tiene que ver con toda clase de animal que se le rinde a Satanás en sacrificio. Necesitamos conocer a Satanás con todas sus artimañas, porque es que Satanás disfraza las cosas más nocivas, que aparentemente son inofensivas, para dañar, para acabar, para destruir a todo aquel que de una u otra forma participan consciente o inconscientemente de todas sus artimañas. ¿Ve? Estos ritos satánicos disfrazados de fiestas infantiles, hombre, si las fiestas de los niños es en abril, porque tú participas como si fuera una obligación de vestir a tus hijos con todos estos disfraces, tapando la identidad como hace Satanás, que se disfraza, no dice en la Biblia que se disfraza como tinieblas, no dice en la Biblia que se disfraza como oscuridad, se disfraza como algo bueno, como ángel, se disfraza como ángel de luz. Porque Satanás no quiere mostrar su identidad de maldad, de oscuridad y de tinieblas.
Y tú le estás siguiendo el juego, amigo, hermano, ministro, despierta, que es una realidad lamentable para muchos que hacen caso omiso a estas enseñanzas. Hay referencias bíblicas, porque podrás decir, a ver, ¿dónde dice la Biblia lo que usted está enseñando? Lo que usted está atemorizando, porque con sus enseñanzas usted está atemorizando a la gente. No, no, estoy hablando la verdad. Y bíblicamente, déjame decirte que en Oseas, capítulo 4, el versículo 6, donde muchos cristianos lo saben, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Te das cuenta? La Biblia nos está mostrando tan claramente que el Señor lo dice. Porque con tus actitudes de seguir la corriente de este mundo para lo malo, Dios te desecha, pero desecha también a tus hijos. Es donde vienen las calamidades, las destrucciones, las desgracias en los matrimonios, en los hogares, y le echamos la culpa a Dios descaradamente, perdóneme este término, pero le echamos la culpa a Dios conchudamente, diciendo que porque Dios no lo escucha, que porque Dios permitió eso, y cuestionamos a Dios, pero no cuestionamos nuestros actos pasados que se siguen repitiendo día tras día. Ahora, creemos que es que Dios tiene obligación con nosotros. No, somos nosotros quien debemos de tener y tenemos obligación con Dios para que las cosas nos salgan bien. Pero obediencia, santidad. Entonces es lamentable ver a estos padres que ciegamente gastan su tiempo, hacia allá un día y una noche de lluvia no les importa, con tal de estar allí solo cobijándose con consecuencias malas, con consecuencias de llanto, de tristeza, de destrucción, de dolor, pero no lo quieren entender. Igual, la Biblia no solamente me está hablando en Oseas 4:6, también me está hablando en Ezequiel 44:23, que dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es nuestra responsabilidad, y es mi responsabilidad a nivel personal, delante de Dios, dar a conocer que le hace que cada año repita lo mismo, pero dar a conocer su palabra. Que podamos diferenciar. Ya depende de tu libre albedrío, pero es necesario advertir. Así como Jesús también, cuando vino, advirtió y dijo, hay un camino angosto y hay un camino ancho y espacioso. Los que van por el camino angosto van camino a la salvación porque van a la luz de las Escrituras. Pero los que van por el camino ancho y espacioso van camino a la condenación, van camino a la perdición, porque han desechado la palabra, lo que dice también ahí en Mateo, cuando dice de que el Señor dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, pero también ese es en Oseas, pero ahí en Mateo el Señor nos está hablando que muchos han dejado la palabra para aferrarse a tradiciones, a la tradición de los hombres.
Cuando dice que nos está mostrando, ahí nos está hablando de que el pueblo del Señor deja la palabra para seguir a tradiciones, porque la palabra me lleva a la salvación, pero la tradición de los hombres, que esto se convirtió en una tradición, sí, cultural, esta tradición me va a llevar a la condenación, no a la salvación, porque vamos en contra de lo que el Señor prohíbe. No solamente hay en Ezequiel, también nos está hablando en Efesios 5:11 cuando dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice, sino más bien reprenderlas. ¿Ve? Dice que no participemos. El Halloween es una obra infructuosa de las tinieblas. Habla de oscuridad. Habla de sacrificios. Habla de maldad. Es cuando, por eso se reconoce como el día y la noche más mala y más satánica del año. Ahora bien, también en Primera de Tesalonicenses 5:22 dice, abstenerse de todo o de toda especie de mal. Deténgase, dice el Señor en otras palabras, de toda especie de mal, de toda clase de maldad. Deténgase. Y dice que cuando entres a la tierra de Jehová, tu Dios, le dice al pueblo de Israel, cuando entres a la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a tus hijos o hijas por el fuego, como ya ocurrió con muchos niños. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílegos, ni hechicería, ni hechiceros, ni encantadores, ni adivino, ni magos, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Y dice, y cualquiera que hace estas cosas, aquí le está hablando a todos estos agentes del diablo, que hacen estos sacrificios. Y dice, y cualquiera que haga todas estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. ¿Dónde está? En Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 12. Para el pueblo de Israel nomás no. Eso nos abarca a nosotros también, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Este mandato bíblico de Deuteronomio 18 que acabo de leer, Jehová prohibió estrictamente al pueblo de Israel en practicar todos estos actos satánicos, sí,
de esos actos satánicos de los países vecinos paganos que estaban alrededor de esta tierra, de los vecinos cananeos. Este es un principio bíblico a seguir. De manera que cuando dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. ¿Dónde está? En Levíticos capítulo 19, el versículo 31. Y como último texto, que nos habla de todas estas maquinaciones de Satanás, perdón, está en Hechos capítulo 19, porque usted podrá decir, eso es del Antiguo. Pero déjeme decirle que no solamente el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 19, el versículo 18 y 19, y con esto termino esta primera parte del Halloween, donde dice, y muchos de los que habían creído, dice, venían confesando y dando cuenta de sus hechos, o sea, arrepentimiento. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Aquí que hubo una actitud de arrepentimiento. Porque déjeme decirle que el hecho de usted y yo ir a consultar a los brujos, a los hechiceros, satanistas, usted no sale de allá bendecido, usted sale bajo maldición, porque le están adivinando mentiras. Pero es que dicen la verdad. No, ese es un engaño. Adivinación, ¿qué significa? Que aciertan en algunas cosas que el mismo Satanás se las revela a estos agentes del diablo para que les diga algo, y así usted y yo podamos creer mentiras del diablo. Así que arrepiéntase, porque usted lo que está haciendo es daño a sus hijos. Lo que usted está llevando a su hogar no es bendición, es maldición, porque llega contaminado de las tinieblas. Esta es la primera parte del Halloween. En el próximo hablaremos de la segunda parte. Bendiciones, bendiciones.